Y soy presidente de Ideas Labs, un laboratorio de innovación social, política y regulatoria. Hoy tenemos el segundo episodio de una serie de webinars con el título de la dolarización y otros demonios, donde estamos invitando a expertos internacionales a que nos acompañen para comentar lo que ha sido la experiencia internacional en el caso de la dolarización. Y para hoy nos acompaña el doctor Alberto Dajic Garzosi. Él es ecuatoriano, fue vicepresidente de la República del Ecuador, pero aparte de eso es un experto y conferencista internacional especializado en temas de política monetaria y cambiaria. Actualmente es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo, CESDE, de la Universidad de Espíritu Santo del Ecuador. También es director general de ESAI Business School, también de la Universidad de Espíritu Santo del Ecuador. Ha sido conferencista invitado en lugares como por ejemplo el Heritage Foundation en Estados Unidos, la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana de Quito y de Guayaquil, INCAE Business School acá en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, Earth University, Universidad Nacional y el Foro Empresarial Latinoamericano. Entonces, aparte de ser un experto en estos temas de política monetaria y cambiaria, un papel muy activo en lo que fue la decisión de dolarizar el Ecuador. Fue una de las primeras personas que escribió acerca del tema, que puso la propuesta sobre la mesa. Y además es una persona que vivió muchísimos años acá en nuestro país, en Costa Rica, así que tenemos la ventaja de que también conoce bastante en profundidad la realidad costarricense. Así que bienvenido, Alberto, un gusto tenerte por acá. Un verdadero gusto, Luis, y siempre, pues, todo lo que tenga que ver con Costa Rica es mi segunda patria. 20 años viví en ese hermoso país. Tengo mucho gusto de poder dialogar y dar ideas que puedan ser útiles en ese país. Alberto, acá en Costa Rica, o sea, a pesar de que la idea se ha discutido eh, si no me equivoco, más o menos desde el año 98, con distinta intensidad. En el año 2000, Eduardo Guizano, desde el Banco Central, se la propuso al entonces presidente Miguel Ángel Rodríguez. Eh, Cada vez que el tipo de cambio se mueve, más de lo que la gente se siente cómoda, entonces vuelve a ponerse sobre la mesa la propuesta de dolarizar. Y estamos en una coyuntura de ese tipo, tal vez algo diferente a las anteriores, pero digamos, se está digamos, discutiendo intensamente la posibilidad de que Costa Rica tome esa decisión. Sin embargo, acá todavía digamos, existe o, comúnmente digamos, se habla de una serie de mitos, de cosas digamos, que realmente no guardan relación alguna con la realidad de la dolarización. Y entonces todavía es algo que se entiende muy poco. Entonces, tal vez para ir construyendo paso a paso, eh, contanos de qué se trata este tema de la dolarización, qué es lo que está en juego, a quiénes afecta. Bueno, Luis, lo primero que yo quisiera decir es que un sistema cambiario en sí mismo ni garantiza ni no garantiza nada, ¿no? Panamá está dolarizado. Es una caja de conversión, pero realmente es un país dolarizado. La moneda es el balboa, no el dólar, pero es de hecho el dólar. Es una caja de conversión diferente a la que tuvo Argentina, donde sí circulaban pesos. En Panamá no circulan balboas, excepto monedas, y por lo tanto es un país dolarizado. Y ese país ha crecido espectacularmente bien. El Salvador está dolarizado y no ha crecido espectacularmente bien. Chile no está dolarizado y creció espectacularmente bien. El Ecuador está dolarizado y no ha crecido a su full potencial.
En Europa, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Grecia, Irlanda, son países que están en la Unión Europea. En la Unión Europea también está el país checo, está Noruega, está Suecia, y no todos tienen el euro. Y hay países que están en la zona euro que crecen bien y países que crecen mal. Países que resuelven bien sus problemas y países que no resuelven sus problemas. O sea, Portugal y España, en la crisis que vino luego de la crisis de las hipotecas, resolvieron sus problemas mejor que Grecia, y ambos estaban en la zona euro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el éxito fundamental de un país, más que en un sistema cambiario, está en las correctas políticas económicas. Ahora bien, hay momentos en los cuales uno tiene que meditar mucho si conviene tener o no una moneda propia. Es cierto que al tener una moneda propia, uno tiene política monetaria y política cambiaria. Cuando no se tiene una moneda propia, no se tiene política monetaria y no se tiene política cambiaria. Hay un balance ahí. Pero hay momentos en que no se puede realmente hacer política monetaria. ¿Qué política monetaria se puede hacer en estos momentos en la Argentina? La Argentina, lo único que la gente quiere es comprar dólares. Y cuando ocurrió la gran depreciación en la época de Carazo, ya no había política monetaria y cambiaria, porque la gente ya no quería tener moneda nacional. Esos pueden ser procesos explosivos, como fue el del Ecuador, o pueden ser procesos de muerte lenta, que creo que es el proceso costarricense. Un proceso en el cual se van perdiendo y perdiendo las reservas monetarias. Existe un déficit fiscal importante y existe una cada vez mayor proporción de deuda en moneda extranjera. Si la deuda mayoritaria de los costarricenses es en dólares, la población ha dicho no quiero colones, quiero dólares. Y los depósitos están en gran parte en dólares. ¿Qué quiere decir eso? Que la demanda de colones no está firme, no está sólida. Y que es un momento en el cual vale la pena analizar si esta dolarización de hecho, donde precios, contratos, arriendos están fijados en dólares, donde los autos se venden en dólares, donde uno alquila hasta una casa de residencia y el contrato es en dólares. Si esta dolarización de hecho se transforma ya en una dolarización de derecho que quita el único gran factor de inseguridad que hay para la inversión extranjera en Costa Rica, que es un país que recibe mucha inversión extranjera directa. El miedo de que una gran depreciación de la moneda haga que el activo que el inversionista tiene en Costa Rica pierda valor en dólares. Entonces, yo sí creo que es un momento en el cual vale la pena analizar a fondo si es conveniente en Costa Rica hacerlo. Cuando el Ecuador tomó la decisión de dolarizar tardíamente, quien habla había escrito 15 meses antes de la medida un amplio análisis, no un artículo, un análisis que ocupó 2 páginas en Diario El Universo, que era un periódico que tenía el formato antiguo de las páginas grandes. Hoy tiene un formato como el de La Nación, de página pequeña. En aquella época tenía un formato como es todavía hoy el Wall Street Journal o el New York Times. Y 2 páginas completas fueron escritas por mí desde Costa Rica, precisamente,
analizando por qué había llegado el momento en el cual el Ecuador se tenía que deshacer de su moneda. Y recuerdo muy bien que el presidente Maguad me llamó en el mes de febrero a Costa Rica y me dijo: Alberto, ¿qué harías? Digo, bueno, yo ya lo puse el mes de octubre en Diario El Universo. Dolarizar, ¿estás seguro? ¿Cómo no voy a estar seguro si lo he puesto en un artículo? Y le dije, si no lo haces ahora, que puedes hacerlo a 7,000 sucres por dólar, te tocará 30,000 y le tocó a 25,000. Con lo cual el impacto fue muchísimo mayor y hubo una gran crisis bancaria, etcétera, ¿no? No es que esto vaya a pasar en Costa Rica, una gran crisis bancaria, no lo estoy diciendo. Pero ciertamente si hay una gran depreciación de la moneda, el impacto es muy fuerte sobre Costa Rica y tiene riesgos sistémicos de patrimonio de empresas grande, que se pueden evitar si se hace el ajuste correcto para tener el tipo de cambio al cual dolarizar, ya con esa certidumbre de que no viene después otra depreciación. Porque ya existiendo la dolarización, no hay la amenaza de la depreciación de la moneda. Ciertamente que no es un tema fácil. Me encanta escuchar que una persona en la seriedad de Eduardo Lizano lo propuso en su momento. Yo tengo gran aprecio por Eduardo, una persona seria y estudiosa y cuya honradez en todo sentido, incluyendo la intelectual, nadie puede cuestionar. Y hay otras personas con las cuales he conversado que también se unen a esta idea, pero también he encontrado gente en Costa Rica muy seria que le tiene un gran miedo a esto. Dolarizar no es una decisión sobre si renuncio o no a tener política monetaria y política cambiaria. Dolarizar es una decisión sobre si quiero o no hacer legal una situación de hecho. ¿Cómo está saliendo Venezuela del problema? Con una dolarización de hecho, Luis. Si no, la inflación sería una locura. Y la Argentina para mí no tiene otro camino que dolarizar. Ya es incontrolable el tema argentino. Y debemos evitar que en Costa Rica la situación llegue a que la disparada del tipo de cambio sea incontenible. No sea como esté el tipo de cambio en estos momentos. Pero ha habido una depreciación en estos últimos 24 meses, la más fuerte desde la que yo tenga memoria desde que fui a ese país. Sí. No, gracias por esta introducción, Alberto. Tal vez me gustaría que comentaras, digamos, acerca de estos miedos, digamos, que personas estudiosas, digamos, del tema económico todavía manifiestan en Costa Rica, digamos, porque yo tuve mi primera exposición, digamos, al tema de la dolarización, de tratar de entender, digamos, de lo que se trata, cuando llegué a Ecuador en el año 2001. Y bueno, ya el país estaba dolarizado, pero empecé a colaborar con varios miembros del grupo que propusieron y lideraron la implementación de la reforma. Eh, y ahí todavía, digamos, a pesar de que ya el país estaba dolarizado casi 2 años, o sea, todavía había mucha discusión acerca de si fue la decisión conveniente, de si el tipo de cambio el que se hizo era el adecuado, si la gente se empobreció en el proceso. Y acá, digamos, en Costa Rica se discute mucho, digamos, eso como de que, bueno, si dolarizamos, entonces vamos a depender de lo que haga la Reserva Federal. Se dice que no se puede dolarizar si tenés un déficit fiscal, que no se puede dolarizar si el país está muy endeudado. Entonces, digamos, son válidas estas preocupaciones. A ver, comencemos de que no se puede dolarizar si hay un déficit. El Ecuador ha tenido durante estos 20 años muchos años de déficit, muchos.
Los países europeos no están dolarizados, están euroizados, llamémoslo así, ¿ya? Bueno, Alemania tiene un déficit, Francia tiene un déficit, Italia emiten papeles y en euros. Aquí tuvo que emitir papeles en dólares, sea para el mercado interno o el mercado externo. Y el hecho de que uno dolarice no es incompatible con tener un déficit. Ahora, es cierto, Luis, que una economía dolarizada sí requiere mucha más disciplina fiscal. Pero eso es bueno, pues. ¿Qué queremos? ¿Vivir con déficits perpetuos en nuestros países? ¿Qué significa un déficit fiscal? Matemáticamente, aumento de la deuda. Eso significa. ¿Y hay posibilidad de un crecimiento infinito de la deuda? No. La deuda debe guardar ciertas relaciones con el PIB y ciertas relaciones con la capacidad de pago, si es externa, con la capacidad de pago en divisas. Con la inversión extranjera tan grande que siempre ha habido en Costa Rica, la dolarización unida a una libre cuenta de capitales permitiría a Costa Rica ser también un centro financiero internacional que compita con Panamá, porque tiene mucha seguridad jurídica Costa Rica. Habría la posibilidad de que banca extranjera venga, compita, bajen las tasas. Ciertamente que si a mí me preguntas, ¿tú desearías que el Ecuador tuviera moneda propia? Bueno, a lo mejor sí, pero hay que hacer los méritos. Hay que generar las condiciones y el Ecuador no las generó. Es lo mismo que si es conveniente o no tener armas para defenderse, claro, pero si uno tiene un hijo pandillero o un amigo suicida que visita la casa, no es conveniente tener las armas. Sí, tener moneda propia es conveniente, pero dada la situación de Costa Rica hoy, la depreciación que se está dando, el déficit fiscal que hay que presiona ese tipo de cambio, es saludable mantener una moneda propia cuando ya el 70%, según creo, más del 60% de la deuda está en moneda extranjera. ¿Qué pasa si hay una depreciación de 40 o 50%? ¿Cómo se afectan los balances de las empresas? ¿Qué hace una dolarización? Sella definitivamente ese riesgo, lo limita, lo deja ya en un valor, el balance, las deudas tienen un valor, los activos tienen un valor y ya no se produce un descuadre porque la deuda va a subir y los activos no. Y eso es muy importante cuando hay tal nivel de endeudamiento en moneda extranjera. Muy importante. Entonces, es una cuestión de analizar la situación de cada país. Y hay momentos en los cuales es conveniente, y yo creo que este es un momento conveniente para Costa Rica. Por estos factores que he mencionado y porque además Costa Rica es un país muy abierto, muy integrado con los Estados Unidos y con el mercado mundial, donde operan compañías transnacionales. ¿Y qué va a preferir la gente en Costa Rica? ¿Que le paguen con un billete que el próximo mes puede valer menos? ¿O que va a valer menos? ¿O que le paguen con un billete que va a valer lo mismo? Y que va a permitir que conserve su poder adquisitivo. Se renuncia a ciertas cosas, pero se obtienen otros beneficios muy grandes, que es lo que hay que poner en la balanza. Ahora, si uno está en una economía como estaba hace algunos años la economía chilena, porque altas reservas, metas macrofiscales muy claras, control del gasto público, total independencia del Banco Central respecto del gobierno, manejo absolutamente técnico del tipo de cambio,
Bueno, no había un riesgo grande. ¿Cuánto había, puedo preguntarte, Luis, de reservas en Costa Rica hace 4 años? Y Alberto, el tema de, digamos, ¿a quién beneficia la dolarización? Es algo que, digamos, que frecuentemente se discute acá, de verdad. Se dice que se quiere dolarizar porque, no sé, porque uno es amigo de los Estados Unidos o porque quiere beneficiar a los grandes capitales, que quiere beneficiar a los banqueros, a los exportadores. O sea, ¿quién realmente se beneficia A en ver, el proceso de la dolarización? los exportadores se benefician es con la depreciación permanente de la moneda, no con la dolarización. La dolarización, al no haber depreciación, no les permite sino ser eficientes. El Ecuador con dolarización ha tenido el más gigante incremento en el negocio del camarón. Somos el primer productor y exportador del mundo con una productividad fantástica. Todo con tipo de cambio absolutamente fijo, en base a ganancias de productividad. ¿Que se benefician los banqueros? No, pues la depreciación de la moneda licúa las deudas y ayuda a limpiar los malos créditos, Luis. Cuando la deuda está en dólares y no pierde valor, si dan un mal crédito, la inflación no los ayuda. No hay inflación para limpiar balances. No hay inflación para que la deuda valga cada vez menos. La deuda sigue valiendo lo mismo, está en dólares. Entonces yo creo que los asalariados se benefician, que el sector exportador se obliga a ser eficiente, que la inversión extranjera se beneficia al tener seguridad sobre el único factor de riesgo que hay en Costa Rica, que es la depreciación de la moneda. Ahora, uno ve el Japón, Taiwán, Corea, Singapur, esos países, y la China de hoy, ¿no? Sobrevaloraron su moneda, ¿verdad? Perdón, subvaluaron su moneda para hacerla artificialmente barata, de tal manera que se penetre el mercado mundial. ¿Sí? Esa es una estrategia válida, ha resultado. Pero es que Costa Rica no puede hacer eso hoy, porque Costa Rica está muy posiblemente al revés, con una moneda no subvaluada, sino sobrevalorada. ¿Y cómo se va a contener eso? Por eso te hacía la pregunta, ¿cuánto había de reservas en Costa Rica hace 4 años y cuánto de reservas hay hoy? Sí, bueno, han erosionado, digamos, fuertemente las reservas del país durante los últimos años. Ha caído, digamos, más o menos una tercera parte la reserva, como de niveles como de 9.000 millones de dólares a alrededor de 6.000. Ah, todavía ha bajado todavía más, pero han entrado otros recursos. Eh, pero digamos, tal vez no es digamos, una razón para sentirse tranquilos, digamos, el que el Banco Central haya podido conseguir un préstamo de liquidez, digamos, para atender la presión en el mercado cambiario, porque Es la que ¿a presión quién no es favorece por eso. eso? Si el Banco Central consigue divisas y sostiene el tipo de cambio, la gente compra divisas y las saca, sabiendo que después hay una depreciación. ¿Y quiénes hacen eso? Los pobres, los asalariados, los que no tienen empleo formal, los desempleados, las clases más marginadas. No, eso lo hacen los grandes capitales, que tienen acceso a endeudarse en colones, comprar los dólares baratos, porque el central se ha endeudado para mantener el tipo de cambio, y empollar tranquilamente hasta que la depreciación los haga ganar grandes utilidades. México fue un caso catastrófico con la gran depreciación que hubo hace varias décadas,
en que rabiosamente sostuvieron el tipo de cambio y los grandes capitales mexicanos saquearon las reservas del Banco Central. Tomar crédito para sostener el tipo de cambio es una receta sumamente improductiva, sumamente riesgosa, que es el clásico ejemplo de lo que no hay que hacer. Hay algunas otras preocupaciones, digamos, se habla mucho que el Ecuador se empobreció como consecuencia de la dolarización. Eso es cierto. Te repito lo que decía al inicio. Panamá ha crecido y es el cuarto país de Latinoamérica en índice de desarrollo humano, después de Chile, Uruguay, creo que Argentina, que mide no solamente ingreso per cápita, sino una serie de otras variables. Se le adelantó a Costa Rica en ese índice. Está mejor que Costa Rica. ¿Dónde Costa Rica estaba mejor? Hace 20 años. Mientras que Chile, que tiene tipo de cambio flotante y moneda propia, está mejor que todos. No es el sistema cambiario el que te va a hacer feliz o no hacer feliz. Son las correctas políticas económicas. Ahora, las correctas políticas económicas, estos momentos en Costa Rica, obligan a pensar seriamente si dadas las condiciones de la cantidad de crédito en moneda extranjera, la preferencia de la gente por tener depósitos en dólares, etcétera, si amerita que la correcta política económica sea sencillamente decir, no hay apetito para los colones, hay apetito para los dólares, de una vez formalicemos. Eso es un poco como si alguien ha convivido con una persona durante toda su vida, va públicamente con una persona todo su tiempo, ¿por qué no se casa? Formalice una relación que no la oculte. Bueno, no ocultemos que en Costa Rica se está conviviendo con el dólar y cásate de una vez y establece la formalidad que da muchas ventajas para la inversión extranjera, ciertamente. Vamos, si le hablamos al costarricense común que camina por la calle, eh, hay cierto, digamos, sentimiento como de nacionalismo, ¿verdad? O sea, tengo mi moneda, veo eh, personas que han sido importantes en el país, en los billetes, veo los animales, la flora y la fauna aparecen en mis billetes. Y bueno, ¿y qué pasa si me van a quitar, digamos, una parte de la identidad nacional? Entonces, hay gente Bueno, que sufre por hacemos eso. un álbum de cromos como esos del Mundial, ponemos todos los billetes de la historia y se los regalamos a cada persona para que tenga un buen recuerdo, pero eso la gente preferirá que su salario sea estable, no pierda poder adquisitivo. El Ecuador llegó casi a 100% de inflación antes de la dolarización y la inflación desapareció en el Ecuador, sencillamente desapareció. Y los salarios reales subieron y el florecimiento de una clase media y de consumo floreció. Entonces, no, vos dirías, así con claridad, que, no, que la dolarización a quienes más benefició es a la gente común. Los asalariados son grandes beneficiarios. La dolarización permite crédito de largo plazo, acceso a posibilidades de consumo que no habían antes. ¿Ya? Entonces, no es pues que beneficia a los grandes capitales. ¿Por qué beneficia a los grandes capitales? El gran capital, por ejemplo, se beneficia con la devaluación. Si yo soy un gran deudor en colones y hay devaluación de la moneda, el valor de esa deuda baja. ¿Y quiénes son los grandes deudores? ¿La gente humilde o la
La gente más poderosa es la gente más poderosa la que debe, que va licuando sus deudas con la inflación y con la depreciación de la moneda. Esos son los que se benefician. Entonces es exactamente al revés. Y Alberto, tenemos una preocupación que siempre anda dando vueltas por ahí es, o sea, ¿y qué pasa si viene una crisis internacional, si nos cae otra pandemia y no tenemos, digamos, un banco central que pueda intervenir, digamos, jugando con la moneda, digamos, acá en Costa Rica, durante la crisis del COVID, los espacios, digamos, de intervención que habían por el lado de la política fiscal eran muy reducidos, ¿verdad? Tenemos un país que gastaba de más, que estaba ya muy endeudado, entonces no tenía mucho espacio ahí. Y entonces, digamos, la decisión que tomaron las autoridades del Banco Central fue modificar una ley que había cerrado la posibilidad de que el Banco Central le prestara dinero al gobierno. Eso lo lograron utilizando el miedo de la pandemia, que los diputados aprobaron una reforma para abrir ese portillo que hasta la fecha sigue abierto. También justificaron como consecuencia de la desaceleración de la economía que el Banco Central se ponga a emitir, que tiren plata a la calle y también que tirara las tasas de interés al suelo, básicamente. Bueno, Casi hacer la cosa política monetaria. tiras la tasa de interés al suelo, pides prestados colones, compras dólares y te haces rico. Entonces no veo el beneficio de eso, ¿verdad? Es cierto que cuando viene una crisis internacional, uno pierde la herramienta del tipo de cambio para aislarse del shock externo. Pero un país prudente que haga suficientes reservas no le va a pasar mucho. Y un país prudente que tenga acceso al mercado de capitales sale del paso. Panamá no se murió con la crisis del COVID y hoy está creciendo más que otros países. Va a superar en crecimiento post-COVID a Costa Rica. Y está dolarizado. Sí, no, y también, digamos, una consecuencia claramente, digamos, no deseada, digamos, de las intervenciones de política monetaria y cambiaria durante la crisis ha sido que nos tiran la tasa de interés al suelo, la gente ve intereses muy bajos y la señal que le dan es endeúdese, ¿verdad? Endeúdese para comprar una casa, endeúdese para comprar un carro, endeúdese para capital de trabajo, para crecer su planta de producción. Y ahora nos resulta sorprendente que después de tirar tanto dinero a la calle y además, digamos, de las presiones que hay en el mercado internacional, pero también claramente por acciones deliberadas internas, entonces tenemos una inflación que va para arriba, tasas de interés que van para arriba, la gente ya no puede pagar sus deudas y entonces, bueno, estamos en una situación complicada eh, que ha sido, digamos, causada en parte, digamos, por estas decisiones, digamos, del Banco Central de manipular la tasa de interés y el tipo de cambio. En una economía se puede cometer error, por ejemplo, de fijar mal el precio del arroz, meterse en el mercado del arroz y fijar el precio del azúcar, de las papas, y uno friega, destruye, produce escasez en ese producto. Pero hay tres precios en una economía, Luis, con los cuales no se puede jugar porque afectan a toda la economía. El tipo de cambio, la tasa de interés y el precio de la mano de obra. Esos precios no pueden ser políticos ni manipulados, porque entonces la afectación es sobre toda la economía. ¿Qué hace un tipo de cambio sostenido artificialmente por el central? Que se importe más de lo que se debe importar y se exporte menos de lo que se puede exportar. Que fuguen divisas y se vayan depósitos al exterior. Que hace una tasa de interés muy baja, que se consuma más de lo que se debe consumir, se invierta más de lo que
se debe invertir y se ahorre menos de lo que se debe ahorrar. Entonces estamos creando un desbalance sobre toda la sociedad. ¿Qué hace un precio de la mano de obra artificialmente alto por razones políticas? Evitar que haya más empleo, generar el uso de tecnología y más capital en vez de más mano de obra, afectando la relación que debe haber entre el capital y la mano de obra en una economía. Entonces, esos tres precios no se deben tocar, no se deben manipular políticamente. Y la intervención del Banco Central para sostener déficits del Estado es la manera más segura de que la moneda se va a depreciar y que la moneda y de que van a bajar los intereses a niveles artificialmente bajos. Una dolarización obliga a mayor disciplina fiscal y eso no le gusta a la gente. Digamos, ¿quiénes en términos generales, digamos, se oponen, digamos, a la dolarización, digamos, si aparentemente, digamos, todo apunta a que es una medida que beneficia a la gran mayoría? Bueno, cualquier persona que ha hecho Banco Central y ha hecho política pública va a tender a decir cómo va a desaparecer una herramienta tan importante, ¿no? Los sectores exportadores pueden oponerse en un momento dado. Sectores empresariales que han estado acostumbrados al subsidio de que la inflación hace que sus deudas bajen en relación al valor de sus activos y de sus ventas, pueden oponerse. Y sectores que sencillamente por un romanticismo de decir perdemos soberanía. Llega un momento en el cual, cuando vino el episodio de Carazo, no había soberanía, ya no había cómo hacer política monetaria y vino un hachazo para la economía. Y eso es lo que hay que tratar de evitar en la Costa Rica de hoy. Sí, Un hay episodio como ese. un artículo más reciente también de Eduardo Lizano, en el que hablaba del tema este de la soberanía monetaria. Y él decía que, digamos, que actualmente, digamos, aún con un país que no está oficialmente dolarizado, esa soberanía es como muy relativa, ¿verdad? Porque somos un país muy pequeño, abierto. Entonces, por ejemplo, ahora que hay un incremento importante en la tasa de interés de la Reserva Federal, o sea, ¿qué puede esperarse que Que haga la plata se vaya. Costa Rica? Tienes que subir la tasa. Sí, o sea, Pero si no, la plata se va. Tienes que subir la tasa. exacto. Entonces, ¿Verdad? digamos, ¿qué tanto, digamos, puede evitar digamos, el Banco Central? O sea, ¿qué tan autónomo, soberano, o sea, puede ser, digamos, el Banco Central de Costa Rica, ¿verdad? Donde bueno, más o menos la mitad de la población ni siquiera usa la moneda local y además que no es aceptada en el resto del mundo. Entonces, digamos, el espacio que tiene para jugar es realmente reducido y cuando entra a jugar, pues parece que hace más daño que bien a la mayoría. Eh, la dolarización es tan robusta que si tú preguntas en Panamá o en el Ecuador, pregúntale a la gente si quieren salir de la dolarización y tener moneda propia y ahí está la respuesta. Sí, hay digamos, una dificultad, digamos, yo no he encontrado, menos en los últimos 10 años, por lo menos en Costa Rica, digamos, un solo argumento técnico serio para decir por qué a Costa Rica le conviene más seguir, digamos, con una flotación arbitraria de la moneda, que es lo que tenemos actualmente, en lugar de dolarizar. O sea, ¿por qué es mejor lo que tenemos a una dolarización? Y realmente no hay argumentos técnicos para oponerse. Digamos, lo que se dice, al final de cuentas, es pues, que tal vez no es el mejor momento, es que tenemos la situación de esto, la situación de la otra cosa.
Pero digamos, lo que ocurre, digamos, en la práctica es que va pasando el tiempo y cada vez el colón costarricense vale menos, ¿verdad? Entonces, tal vez no es, digamos, el caso dramático que se vivió en Ecuador, que en cosa de pocos meses el tipo de cambio pasó de 5.000 a 25.000 sucres por dólar, pero bueno, si depende de qué tanto le dé la memoria a uno, ¿verdad? El colón estaba a 8.60 y ahora está a 600, valores de 650. Entonces, bueno, como que algo de valor perdió de camino, ¿verdad? Y simplemente es así como el chiste este de la rana, digamos que si la tiras al agua caliente salta de inmediato y sentís el golpe del shock, pero que si la pones en el agua y la vas calentando, igual se va a cocinar. Y entonces nosotros estamos cocinando a fuego lento, esa es la diferencia, pero estamos, digamos, digamos, la moneda se sigue corrompiendo, sigue perdiendo valor y básicamente estamos esperando a que siga perdiendo valor porque no se puede esperar otra cosa hacia futuro. No ha habido un periodo en Costa Rica de una apreciación de la moneda. Lo único que ha habido es depreciación de la moneda. Uno ve en Chile periodos de apreciación, depreciación, apreciación, depreciación. En el euro y el dólar ha sido lo mismo. Entonces, cuando una moneda solo se deprecia, la política cambiaria ya no es una política para los shocks externos, es una política para corregir desequilibrios internos. Si el dólar se deprecia, yo debería apreciar mi moneda. Si el dólar se aprecia, yo debería, bueno, depende de dónde exporto, de dónde importo, pero si hay shocks externos, me conviene en un momento dado apreciar la moneda, en otros depreciar la moneda. Colombia tuvo épocas de apreciación de la moneda. Si solamente se deprecia, el tipo de cambio está validando una realidad inflacionaria que está normalmente atada a ¿qué? A un déficit fiscal, que produce un desequilibrio monetario. Entonces, si esa es la historia, evitemos esto con un tipo de cambio absolutamente rígido y estable que obligue a disciplina fiscal, porque Costa Rica necesita disciplina fiscal. Una preocupación que a veces surge es, bueno, el país se dolariza, digamos que ya tomamos esa decisión, entonces tal vez dos cosas. Número uno, digamos, ¿cómo es ese proceso? Digamos, ya una vez que el país toma la decisión, que se aprueba una ley en el Congreso, digamos, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué pasa con las personas que tenían los préstamos en moneda local? ¿Qué pasa con quienes tenían dinero en una moneda y en otra? ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con los impuestos? Digamos, ¿cómo se van acomodando esas cosas, digamos, ya en la práctica, en el proceso, una vez que se toma la decisión? Tiene que estar acompañada de una ley del desagio que hace que se convierta todo al tipo de cambio del día en que se dolariza. Eso no es tan complicado. Normalmente va a tener que existir un ajuste cambiario al cual someter el nuevo sistema, pero ese ajuste cambiario es por una vez. Y ya el tipo de cambio queda congelado y la gente pasa a ese tipo de cambio a tener sus depósitos en moneda extranjera. Ya no en moneda nacional, se vuelve la moneda nacional. Y el país tiene que adaptar la legislación a una economía totalmente abierta, una cuenta de capitales sin restricciones, ¿verdad? Y tiene que producir la normativa para las deudas, transformarlas. Y todo esto ya está hecho en El Salvador, Ecuador. Esto ya no es una cosa del otro mundo, no lo es. Y después hay personas que dicen, bueno, es que yo no quiero
que si el país se dolariza, entonces yo voy a estar obligado a usar la moneda de Estados Unidos, y hay gente que no quiere los Estados Unidos, hay gente que cree en teorías de conspiración, que dice que el imperio va a caer y que ahora va a ser la moneda de China o la moneda de Rusia, y que están conspirando en el Bueno, mundo para debilitar el dólar. Entonces, ¿qué pasa si el país se casó con el dólar y nos quedamos atrapados? ¿por qué el yuan no ha logrado ser una moneda? ¿Por qué el euro es más aceptado que el yuan? No puede haber una moneda internacional cuando el país que la emite tiene enormes restricciones en su cuenta de capitales. Cuando no eres libre de sacar, poner, entrar el dinero cuando te dé la gana. El dólar no tiene restricción alguna, lo puedo enviar, traer, sacar. Y esa es la confianza que el mundo ha tenido en esa moneda. El mundo irá a algún momento de la historia a lo que es sensato, una moneda universal. Como lo propuso Keynes, que en la parte monetaria era mejor que en la parte fiscal, donde puso unas ideas que no eran generales, sino para un momento específico, que era la gran recesión. Pero el costo transaccional, solo imaginémonos lo que nos vamos a ahorrar en el tipo de cambio cuando uno hace la transacción de la compra-venta, cuánto se pierde. Ya eso desaparece. Desaparece. Es mucho más eficiente. Entonces no es el fin del mundo, es fácil, se ha hecho y se repite lo que se ha hecho en otras partes. Después el otro detalle, ya como para ir cerrando algunas preocupaciones, digamos, que tienen, digamos, ya no tanto la gente de gobierno o los economistas, sino la gente común piensa que si el país se dolariza, entonces que te van a obligar a usar dólares, y no, pero yo no quiero usar dólares, yo quiero usar euros. Pero ahora te están obligando a usar colones. Y realmente, digamos, la moneda nacional, digamos, la moneda de curso legal es el colón. Sin embargo, existe, digamos, actualmente en Costa Rica la libertad para que vos en las transacciones con terceros, con privados, pues es la moneda que sea de mutuo acuerdo, ¿verdad? Entonces, esa realidad, digamos, tampoco tiene que cambiar si el país se dolariza. O sea, si la decisión de dolarización como se limita, digamos, a decirle al Estado cuál es la moneda que el Estado va a usar, no, en sus transacciones con los privados y con otros gobiernos, ¿verdad? Pero no es una obligación del ciudadano. Él, bueno, tiene que aceptar los dólares si te pagan en esa moneda, o si el Estado te cobra impuestos en dólares, tienes que usarla. Pero entre privados, ¿no? Yo puedo seguir usando la moneda que las dos partes Claro. acuerden, ¿verdad? Entonces, si yo Podría quiero usarse, usar por Bitcoin, ejemplo, bolívares que están muy bien cotizados, o pesos bolivianos, o peso argentino. Yo supongo que deben ser monedas muy apetecidas, que son países soberanos todos, ¿no? o sea, alguna gente, digamos, se molesta cuando yo hablo de que, digamos, que el colón costarricense es una moneda de lo que Robert Mundell llamaría una moneda basura. Robert Mundell, el premio Nobel de Economía, decía que había tal vez unas 5 monedas en el mundo que, que son monedas de verdad, que son fuentes de estabilidad, que permiten, que son buen dinero, digamos, y que el resto de las monedas en el mundo son realmente fuentes de inestabilidad, que realmente no te ayudan, ¿verdad?, a hacer el cálculo económico, a poder planificar tus finanzas en lo personal o en lo empresarial, y que meten más, digamos, más ruido de la cuenta que dificulta, digamos, la actividad económica. Mundell es el autor seminal de las uniones monetarias, ¿verdad? Toda la teoría de una unión monetaria sale de él, y zonas monetarias comunes, etcétera. Tuve la oportunidad de escucharlo personalmente,
los años 70 que estaba él en su apogeo y yo estudiaba en Norteamérica. El colón, pues, no es una moneda fuerte, como no lo es el Empira, ni como lo es eh, eh, el peso boliviano o el peso argentino. Es preferible hacer transacciones conociendo que esa transacción va a tener un valor cierto, a hacer transacciones con moneda soberana que me produce incertidumbre. Mientras más elimina uno la incertidumbre en las decisiones económicas, más eficientes son. Y se trata de eliminar incertidumbre. Hoy por hoy, ¿quién puede decir cuál va a ser el tipo de cambio de Costa Rica de aquí a 2 años? Y si uno pregunta, la gente apostaría que se va más hacia 800 o hacia 400. Esas son las preguntas que hay que contestar. Claro. Eh, ya para concluir, digamos, en Ecuador y en El Salvador, digamos, la decisión de dolarizar finalmente salió del gobierno, ¿verdad? De quienes estaban en el gobierno, tomaron esa decisión. Y o sea, acá en Costa Rica, digamos, todavía la posición del gobierno, digamos, sigue siendo de mantener, digamos, su moneda propia y, digamos, no haya, hasta la fecha, digamos, no se ha manifestado el presidente acerca del tema, dice que es respetuoso de la autonomía del Banco Central, pero mientras tanto, digamos, lo que vemos todos los costarricenses es que, digamos, se acelera la inflación, que las tasas de interés van para arriba, cada vez hay más presión en los mercados cambiarios. Entonces, digamos, ¿qué podemos hacer? Digamos, ¿qué tarea le queda a los costarricenses ahora? Digamos que será posible, con lo que vos conocés de este país, no sé, que nazca una iniciativa que pueda prosperar sin que nazca del gobierno o básicamente hay que esperar a que el gobierno considere que llegó la hora. Pero Costa Rica es un país que se caracteriza por ser sumamente civilizado, con capacidad de dialogar por encima del promedio latinoamericano. Y me parece que hay la oportunidad de que voces independientes planteen una mesa de discusión, que la sociedad civil lo discuta. Si voces como la de Eduardo Lizano están diciendo lo que dicen, ¿quién puede cuestionar la seriedad de un argumento como el de él? Ojalá él pudiera liderar una especie de debate nacional sobre el tema por su peso, por su historial. Sería sumamente interesante. Y que quienes han sido candidatos a la presidencia, partidos, discutan el tema, pero lo discutan técnicamente y sin apasionamiento, sin romanticismo. Este es un tema eminentemente técnico y pragmático, Luis. No es un tema sentimental, ni de soberanía. Ahí la discusión se va por un lado que es de sentimientos, no de raciocinio. Claro, no, muy de acuerdo, y tampoco es un tema ideológico, ¿verdad? No es un tema de izquierda, No, de derechas, es no, puramente un tema de eficiencia. no es un tema. ¿Por qué habían almacenes especiales en Cuba donde solo se compraban divisas? En dólares. ¿Por qué? Hay que preguntarse. Porque en algún momento se reconoce que hay monedas que no pierden su valor. Bueno, no, muy bien, muchísimas gracias, Alberto. No sé si tienes algún mensaje final, algo Bueno, que nos deje pensando. siempre mi deseo ferviente de que Costa Rica vaya por el mejor camino posible. Es un país al cual quiero mucho, donde tengo hijos, nietos, y espero que vaya y encuentre la mejor solución a sus problemas. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y un gusto tenerte por acá. De igual manera.